Soy Jorge Yaguno, profesor del IPADE en las áreas de factor humano y análisis de decisiones. Y esta cápsula vamos a platicar el día de hoy sobre el cambio. El cambio es una palabra que usamos todo el tiempo en las empresas, se pone de moda cada vez que hay algún tipo de incentivo económico, tecnológico, hay que cambiar, tenemos que estar abiertos al cambio, el cambio es hoy, etcétera, etcétera, la constante. Sin embargo, es muy difícil. Hay dos elementos clave que vale la pena entender, porque el cambio, salvo en las etapas primarias de la vida, no es algo ni que nos guste, ni que veamos como enriquecedor, y tampoco es una situación que todo el tiempo estemos como abiertos o fácilmente dispuestos a ella. Déjame ponerte esta situación. Imagínate que has construido algo, que has construido una empresa, un proceso, un sistema, un equipo de trabajo, un producto, y que de pronto te dicen que tienes que renunciar a ello, que tienes que dejarlo atrás, que tienes que simplemente dedicarte a otra cosa, tienes que cambiar. Se dice muy fácil, pero ponte en los zapatos y tú mismo recuerda las veces que le has dedicado horas, noches, días, meses a algo, y de la noche a la mañana te vienen con el cuento de que esa situación ya no aporta valor, que tienes que dedicarte a otra cosa. No es fácil, es muy complejo. Inclusive psicológicamente hablando, es equivalente al duelo o la pérdida de algo cercano a ti. Déjame ponerte un ejemplo muy de mi vida personal. Cuando yo empecé a colaborar en el IPADE, allá por los años 90, terminando la maestría, unas primeras asignaciones me tocó acompañar a un profesor, mi mentor. Íbamos a ver a un importante director, fundador de una empresa en el norte del país. Este señor ya grande en sus 80s. Y cuando llegamos, me sorprendió mucho que el profesor, mi jefe, mi mentor, a quemarropa le dice a este empresario tan importante y tan famoso: vine a despedirme. Ya no voy a seguir trabajando contigo, ni vamos a seguir llevando a cabo un proyecto, porque el proyecto ya se llevó a cabo, ya se terminó. Hicimos los protocolos familiares, la carta magna, los procesos, ya platicamos de la sucesión, vino la firma de Estados Unidos a hacer la evaluación de tus hijos, están trabajando en la empresa los dos. Realmente tú quieres ir aplazando una decisión que ya no corresponde. Entonces yo no te voy a cobrar por algo que ya no necesito hacer, y más bien lo que te vengo a decir es que tienes que tomar la decisión. Todo está dado, tienes que tomar la decisión. Y este hombre era muy alto, se echa para atrás, fumaba puro este señor, y le dice a mi jefe, al profesor: es que no están listos, son jóvenes, son imprudentes, pues tienen 52 y 48 años, caray. Yo tenía 26 en ese momento, y para mí fue como, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Hombre, cuando lo piensas en su momento, pues este hombre había comenzado la empresa literalmente sin nada, la había llevado a ser una corporación de muy buen tamaño, los hijos que le estaban manejando ya se habían incorporado a una empresa mucho más grande, y para este señor ceder la silla era algo más que simplemente aceptar su retiro, era como el equivalente a amputarse un brazo. Eso nos pasa cuando hemos construido algo por nosotros mismos. Por eso el cambio nos cuesta tanto trabajo. Nuestras rutinas, las cosas que hacemos todo el tiempo, se van incorporando a nuestra definición personal como individuos. Por ello, el cambio nos cuesta trabajo precisamente porque se trata de rutinas, de eventos que hemos incorporado a nuestra definición personal, a nuestra identidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Por otro lado, también es cierto que los incentivos juegan a veces en contra. Y aquí me gustaría hablar de dos elementos que son claves para entender la propensión al cambio, o al contrario, nuestra resistencia para cambiar. Tiene que ver con dos fuerzas. Si pensamos en nosotros con la realidad en un estado actual, un estado inicial, el cambio implicaría pues un estado final distinto, en el cual nos vemos y nos percibimos pues de manera muy diferente a como estamos en el momento actual. Para podernos mover de un lado a otro se requieren dos fuerzas que estén balanceadas. Si no están las dos fuerzas actuando, lo que ocurre psicológicamente es que volvemos a replicar el modelo anterior, es como regresarnos al estado inicial. ¿Cuáles son estas dos fuerzas? Una tiene que ser una fuerza de repulsión. Tiene que haber una fuerza que nos invite, que nos motive a dejar el estado actual, a salir de ahí. Pero de la misma forma y magnitud tiene que haber una fuerza que nos atraiga hacia ese estado final al que podemos llegar, esa fuerza de atracción. A veces las confundimos, pensamos que con que exista una de las dos es suficiente para movernos, y lamentablemente no funciona así la realidad, ni nuestro cerebro. Necesitamos que existan las dos fuerzas y que estén balanceadas. Déjame ponerte un ejemplo para que se vea más o menos sencillo. Supongamos que estás a disgusto con tu jefe en tu trabajo actual, ya no lo soportas, ya no lo aguantas, no tienes buena relación, percibes que hay un conflicto eterno y que la relación pues te está empobreciendo
favoreciendo fisiológica, psicológicamente. Entonces decides que tienes que cambiar y aceptas la primera oferta que te llega y te aparece. Sales de inmediato, renuncias porque estás harto y te vas a lo primero que te aparece. Existía una fuerza de repulsión, que es dejarse trabajo porque no había una buena relación con el jefe, pero en realidad aceptaste lo primero que apareció sin que existiera una verdadera fuerza de atracción. ¿Qué puede pasar? Y ocurre con mucha frecuencia, que ya estando en el nuevo estado, te encuentras con que también allá hay jefes difíciles, con que los procesos quizás no son los mejores, o que había beneficios que tenías en el estado original que has perdido y que no habías valorado adecuadamente. También ocurre al revés. A veces tú estás muy bien con tu jefe y con tu equipo, estás muy contento y te llega de pronto una oferta de trabajo pues del doble de sueldo, con unas perspectivas enormes, y tú aceptas alegremente porque te parece un crecimiento extraordinario y te vas allá por ese sueldo, por esa oportunidad que parece muy buena, sin que existiera realmente una razón para dejar el trabajo actual. Estabas contento donde estabas. Pues de pronto estando allá te vas a dar cuenta que hubo elementos que perdiste. Y quizás puede pasar que la pérdida acabe siendo inclusive superior al posible incremento o beneficio por el cual decidiste irte en primer lugar. Es decir, escogiste moverte porque había una fuerza de atracción muy interesante, pero en realidad no validaste si había fuerzas de repulsión. Esto nos pasa todo el tiempo. ¿Qué ocurre cuando te mueves y no había las dos fuerzas? Como decíamos hace un momento, pues que acabas regresando al estado original. No quiere decir que te regreses al trabajo en el que estabas, quiere decir que de pronto replicas una situación en la cual estás disconforme y donde de pronto en el primer ejemplo pues acabas encontrando que hay también situaciones con las que no estás de acuerdo y otra vez eres infeliz en tu trabajo. Y en el segundo caso acabas quizás saltando porque el trabajo, aunque bien pagado, no reportaba los beneficios y comienzas a iterar y a moverte sin construir adecuadamente un buen currículum de carrera, etcétera, etcétera. Esto nos pasa en todas cosas. Nos pasa con el cambio de cosas físicas como el cambio de automóvil o de residencia, nos cambian cuestiones laborales, nos ocurre cuando cambiamos como los ejemplos que te acabo de dar y hasta en la vida personal. Si vamos a dejar una situación que hemos construido y con la cual estamos vinculados, hemos incorporado a nuestra identidad, es importante balancear estas dos fuerzas. Que verdaderamente exista una situación que tanto racional como emocionalmente nos impulse a movernos, nos impulse a salir de ahí. Una verdadera fuerza de repulsión y que de la misma forma exista una fuerza de atracción equivalente, balanceada, que nos lleve a estar por ahí. Si se juntan las dos, el cambio suele operar de una manera mucho más natural y más permanente. Nos permite efectivamente movernos sin tener esta situación como de desbalance. No estamos exentos a darnos cuenta de pronto que había costos y beneficios que no habíamos valorado, pero si existen las dos fuerzas, es más fácil hacerles frente a estas percepciones de pronto espontáneas, novedosas que no habíamos considerado originalmente.